serio. Y así es, ¿cómo te va con ellos? Bien, noto mucha participación, eso me gusta. Realmente hay lugares donde no ves participación, donde pueden decir, bueno, noté que sí se confundieron un poco los temas con el examen de hoy. Pero bueno, precisamente por eso es que les voy a hacer exámenes previos. No van a valer mucho, pero sí los necesito para saber qué más se hago. Para saber si me entendieron o si tienen pena de decirme algo que no le entendí. Yo necesito que me lo digan, aunque sea mensaje, lo que quieran. Pero, bueno, sonará muy cliché, como siempre lo menciono. Entonces, pues, no hay que torturar, solamente una pregunta. Sí, claro. Entonces, insistimos mucho en eso, siempre les insisto. sí. Nosotros para eso estamos ahí. Es muy necesario porque precisamente todo eso se va a conformar, va a conformar algo más. Estamos hablando de una química básica, entonces química básica para qué les va a servir para muchas otras cosas, muchas otras materias. Y esas materias para qué les va a servir para profundizar en ellas un nivel de licenciatura. Y eso qué les va a servir para profundizar en un nivel de posgrado. Entonces todo se va acumulando y si tienen, por ejemplo, no me entienden ahorita todavía no lo voy a tomar, pero espero la siguiente semana, ácidos y bases. Si no me lo llegan a entender y dicen, sí, no importa. Reprobado. Entonces, que llegan, sobre todo porque vi que muchos se quieren dedicar a medicina, Es que está muy canijo. van a llegar a posgrado a algo enfocado así y pues van a decir a un posgrado, pero no sabes lo que es un ácido y una base. Pero pues es necesario para hacer esto y esto y esto y esto. Ajá, necesario. Yo doy un ejemplo. Soy médico veterinario zootecnista y entré a un posgrado de ciencias bioquímicas. Me resultó demasiado complicado, precisamente porque muchos ahí vienen más químicos farmacobiólogos. Entonces hay muchos temas y sobre todo en técnicas moleculares que no había yo realizado. Entonces sí, es complicado. Ahorita dije, bueno, voy a darme un tiempo y voy a impartir aquí, pero sí, precisamente ahí es como les hago notar. Sí necesitan, aunque lo vean básico a nivel preparatoria, aunque digan, cuando voy a preparar no lo voy a ver. Y van a necesitar saber eso desde abajo para saber cómo se está formando eso de arriba, porque si no se van a comenzar a perder y a perder y a perder. Bueno, precisamente lo hago por eso, o sea, me interesa mucho que lo entiendan de esa forma. No sé, veo dos caras nuevas. ¿Ustedes tienen, por ejemplo, un interés en estudiar una licenciatura, algo más? Bueno, yo en lo personal sí quisiera, pero sí tengo otra oportunidad que se me abre, solamente que yo creo que es la que más tomaría, y es algo sobre en aviación, que sale sobre cargo, entonces por eso no, o sea, sí quisiera, pero yo creo que mejor tomaría ya una vez, y como pues también no es una decisión que tenga mucho tiempo para tomarla, entonces por eso quisiera ya, y yo creo que como si pagan muy bien, yo creo que hasta eso me quedaría, más que aparte porque sí me gusta mucho. Perfecto. Yo quisiera estudiar, pero no lo que me pide la empresa, que es administración. Porque pues ese es mi trabajo. O sea, yo cuento y fajillo, meto merma y todo, ¿no? Pero pues, a mí me gustaría estudiar lo del chef, o sea, en la universidad de gastronomía. Porque me metí yo a varios cursos y eso me gustó. Incluso mi esposa es chef allá en Palmas y estudió en la Universidad de Techo. Entonces, pues les va bien también. ¿Ya estás casado? Pues no casado, pero pues juntados sin hijos, así. Unión libre. Sí, ándale, o sea, de hijos ahorita no. Para no usar el teléfono. Así por lo que se le pidió. Sí. Suena como cuando estás en casa.
No, yo no sé nada. Bueno, o sea, sí quiero estudiar, pero no sé qué todavía. Todavía. Está muy bien, o sea, precisamente por eso también ven los temas en preparatoria, para saber qué les llama más la atención. Entonces, siempre hay que ir como por esas partes y pensar, ¿no? ¿Qué se me da mejor? ¿Qué me gustaría? Ajá. O a lo mejor, si no se me da muy bien, pero me gusta, estudiar, repasar y ver más formas. Ajá. No sé, a ti, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta en prepa? La filosofía. Filosofía. Interesante, bastante. Eso de. Bueno, Yo considero que en todas las carreras deberían de llevar esa materia. Filosofía sí. Pero es que en la prepa siempre iba a filosofía. Yo fui a 2 prepas. Primero fui a la prepa 1 y había filosofía. Que Aristóteles, Platón y hasta los símbolos. Y cuando salí de ahí me fui a otra prepa que fue en el CECITEN de aquí, también había filosofía. Sí, aquí en Necesitencia es filosofía, pero yo digo que estaría más chido que primero, o sea, de las primeras materias que te meten en el CECI, sea filosofía, ¿no? Como desde primer grado filosofía. Es que es una bonita materia, ¿qué te crees que te abre mucho en la mentalidad? Te abre mucho así como que, chingada, pues, ¿qué pasó? Y es precisamente lo que pasa en muchas carreras, cierran esas oportunidades o cierran esas visiones. Muchas veces llegan a ingenierías, a áreas médicas, lamentablemente también en mi caso, ¿no? Y cierran esas áreas o lo ven de forma muy superficial. Entonces cierran esos conocimientos. Pero eso de médico siempre están estudiando. No, siempre están estudiando porque yo veo a mi hermana y todo el tiempo así como llega del hospital, sigue estudiando. Todos, Es que siempre médicos, químicos, ingenieros, los que se dedican a las ciencias sociales, humanidades, siempre. ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre va avanzando, siempre va surgiendo y no solamente surge en áreas médicas, sino surge en muchos, y hay muchos avances y salen artículos, y no necesariamente aquí, salen muchos artículos si buscan, por ejemplo, ¿quién sabe inglés? No sabe. No, inglés. ¿Inglés mucho? Básicos, sí. ¿Inglés mucho cuenta? ¿Inglés Bueno, mucho? pero no sé. Bueno, por ejemplo, información muy actualizada y buscan artículos en inglés bastante interesante que llegan a encontrar ahí. Ah, sí. De hecho, ahí luego los traduzco a los PDFs. Bueno, No sé inglés, pero yo sí los traduzco. Sí, es cierto. La cuestión es que hay una especie de prejuicio hacia la filosofía sistemático y de hace mucho tiempo. Ahí podríamos incluso sacar teorías de conspiración. ¿De por qué la ¿De gente? por qué? ¿Por qué la filosofía? Es que las élites no quieren que la gente piense en A mí me gustaba mucho el abecedario de la filosofía también. ¿Por qué la filosofía? Y de hecho es algo que recurrentemente la comunidad filosófica de nuestro país ha tratado de tener, a veces con éxito, otras no tanto, pero al menos hay un instituto que se llama el Observatorio Filosófico de México. Ahí hay muchos catedráticos, investigadores, docentes de tiempo completo, autores reconocidos de la filosofía de nuestro país. Y siempre que ha habido estas reformas donde se ha tratado de eliminar los cursos de filosofía de los planes de estudios de algunas instituciones de educación media superior, el instituto siempre ha hecho lo posible por lograr que eso. En algunas ocasiones se ha rechazado, en otras no tanto. Pero es una cuestión interesante. Tiene que ver con el contexto social y cultural que vivimos en la actualidad. Esta idea de la instrumentalización del conocimiento, esta idea de considerar el conocimiento como valioso en cuanto a la forma en la que te permite producir algo. Ese tipo de ideas son las que denostan a la reflexión pura, digamos, ¿no? Pero es algo pues, paradójico, de alguna manera contradictorio, porque siempre la reflexión es la base, la parte teórica es la base para el desarrollo posterior práctico. Incluso yo insisto mucho eso en clase.
Yo lo empecé bien tarde, vean. Muchos de mis alumnos incluso me han llegado a preguntar, ¿tú qué team eres? ¿Eres team Tesla o eres team Alba Edison? Y yo siempre, tendenciosamente y mañosamente, siempre les digo, yo soy team Maxwell. Y entonces levantan la ceja. ¿Qué? ¿Ya sé quién es? Ahí está el detalle. Es su papi, ¿no? Ahí está el detalle. O sea, Pues sí, siempre, bueno, no siempre, pero de forma recurrente en la actualidad, se pierden de vista las bases teóricas, las bases conceptuales sobre las cuales se ha construido lo que llamamos progreso tecnológico y científico. Y no se trata tampoco de reducir, perdóname, no se trata tampoco de reducir todo el aporte de estos grandes pensadores a una simple suerte de relevancia histórica del pasado, ¿no? De hecho, muchas cuestiones en la actualidad nuevas que están surgiendo a partir de lo que se llama progreso científico y tecnológico deben ser mediadas por la parte ética, por ejemplo, la inteligencia artificial, el transhumanismo. Estos temas que son completamente temas actuales de hoy, Los robots. son temas en donde la filosofía debe de intervenir para poder brindar cierta luz al respecto del destino de estas personas. Y la ética, bueno, ¿qué decir de la filosofía política? Por ejemplo, la filosofía política hoy día está más viva que nunca. Hay temas actuales también de la sociedad que recientemente han formado parte del corpus de temas de la filosofía. Por ejemplo, la cuestión de la discriminación es una cuestión que no siempre fue un tema considerado filosófico. Hace relativamente poco tiempo es un tema que desde la filosofía política se desarrolla, ¿no? La cuestión de la justicia, por supuesto, las diferentes interpretaciones. Es en general algo lamentable que la filosofía se vea como esta pérdida de tiempo en muchos casos, como esta reflexión sin utilidad práctica, cuando en realidad pues, es algo muy alejado de ella, ¿no? Ustedes Yo me quedo con que me cae mal la gente que defiende capa y espada a Tesla o bueno, cualquiera. Es que hay mucha gente que defiende horrible a Tesla, amigo. O sea, dicen, no, es que la chingonería, que no sé Es que yo qué. siento que está muy Es- sobrevalorado, o sea, ¿no? O sea, tampoco hay que super sobrevalorarlo, ¿no? Porque, o sea, aunque Tesla sí, digamos, se lució con algunas cosas, también dices, no manches, lo que él planeaba, pues, no, nunca le iba a servir. Sí, el detalle es que O sea, el acceso a la información, el acceso fácil a la información que hoy tenemos, ha generado también esos fenómenos sociales. No quiero llamarle desinformación, pero a lo mejor sí una especie de sobrereacción ante el legado de ciertos personajes, y no solo eso, sino esta noción de la leyenda negra, ¿no? Este concepto de la leyenda negra como esta narrativa que ha sido ocultada, que ha sido intencionalmente censurada porque contradecía intereses políticos, económicos, de una élite, digamos. Ese tipo de cuestiones están muy presentes no solo, por ejemplo, en la historia de las ciencias, como en el caso de Tesla, sino también en la historia humana en general. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hoy día no tratan de reivindicar a personajes pues, bastante reprobables del pasado? Por ejemplo, pensemos en la historia de nuestro país. Bueno, Hitler, es uno de ellos, pero gente que- pensemos en la historia de nuestro país. Hoy día hay muchísimos escritores tratando de reivindicar, por ejemplo, la figura de Agustín de Iturbide. Y tratan de pintarlo como el verdadero libertador de la nación, como el héroe olvidado, como el héroe maltratado, como el héroe que ha sido visto de manera equivocada. O sea, de nuevo, aludiendo a la leyenda negra. La idea es que te están vendiendo la leyenda negra de Agustín de Iturbide, pero la verdad es esta. Era un personaje sublime, era un maestro estratega. Bueno, tendríamos que tomar con más cuidado ese tipo de reinterpretaciones de estos personajes que sin duda alguna pues, son de alguna manera delicadas, ¿no? Lo mismo pasa con Porfirio Díaz, por ejemplo, y pienso específicamente en este autor que no es historiador, escribe novelas de ficción históricas, y Juan Manuel Zunzunegui. No sé si conocen a Juan Manuel Zunzunegui. Es un escritor
que publica novelas de ficción con tinte histórico, pero la gente no siempre tiene ese dato a la mano. Muchas veces la gente lee sus trabajos y consideran que está haciendo una reconstrucción histórica de los hechos, cuando en realidad no es así. Y es alarmante abrir un libro de Sosumegui. Yo no he comprado un libro de la vida. No. Es alarmante. Un día, revisando, estaba en una librería, estaba revisando la sección de historia, me encontré con un libro de Sosumegui, lo abrí, se los prometo. No hay una sola cita en 300 páginas de esos libros. Y no hay fuentes que respalden su información. Y la gente eso es lo que ahora cree y consume, pensando que están, digamos, están en la verdad. Exacto. Están en la élite intelectual. Y en realidad están leyendo un fanfic de ese. Y eso ocurre también, por ejemplo, en cuestiones como la que menciona Leo, con personajes como Tesla, ¿no? Lo mismo, la gente que cree estas, a lo mejor reseñas o qué sé yo, estas biografías exageradas de la importancia de Tesla o del papel de Tesla en la historia humana, probablemente sean personas que al leerlas y al tener una narrativa contraria a la narrativa oficial o común, digamos, lo mismo. Se sienten iluminados, se sienten en una autoridad intelectual superior a los demás para decir, esta es la verdad y tú no sabes porque el élite te controla. Y ahí es donde entra la cuestión de la conspiración, los intereses de las élites y demás. Es un tema interesantísimo también porque eso te lleva a hablar acerca de el límite entre las teorías de conspiración y la eficacia o el ejercicio real del pensamiento crítico. ¿Qué tanto el pensamiento crítico desbocado sin límite puede llevarte a los terrenos de la conspiración, por ejemplo? ¿Me explico? Es un tema que también nos lleva al tema de la posverdad, que es un tema actual también. Pero bueno, ok, sí, es un tema fascinante. Ahora que tomas no te aparecen clases. Sí. Bueno. ¿Qué pasó con el ojo por ojo? El ojo por ojo. Sí, ¿qué pasó en el tema, no? A ver, como no está Osvaldo, yo la voy a hacer de su vocero. Entonces, yo me di cuenta de que Osvaldo tenía una duda genuina al respecto desde que compartimos en Ciencias Sociales. ¿Se acuerdan? Introducción a las Ciencias Sociales. Cuando estábamos hablando de la violencia. Y Osvaldo dijo que a él le parecía algo difícil de comprender cómo es que se debía de intervenir o de mediar una situación de injusticia, porque nos contó una situación donde él fue agredido físicamente y él, con la intención de no permitir la agresión, respondió con otra agresión. Y entonces terminaron reprendiéndolo a él y no a quien comenzó la agresión o la violencia. Entonces él decía, ¿por qué se considera injusto que si estás siendo atacado tú te defiendas? Y entonces esa fue la raíz de esta cuestión que planteó Osvaldo. Y Osvaldo entonces nos dijo, cuando estábamos haciendo la definición de los temas, ¿cómo debemos tratar a las personas entonces? ¿Cómo se debe de tratar a la gente? El ojo por ojo es una forma adecuada de responder ante las agresiones, responder ante estas situaciones complicadas. Y es que ustedes, si se lo preguntan a la gente allá afuera, mucha gente les va a decir, no te debes de dejar. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no han oído eso? No te debes de dejar. A tu familia le dicen, o sea, las familias de antes decían, te pegan, y llegas madre, yo te vuelvo a pegar. Y es pegado. Bueno, mi padre le decía otra cosa. Le decía, para pelear se necesitan dos pendejos. Conmigo no cuentes. Ese era el lema. Vamos. Bien. O sea, así me decía mi jefe, cuando te pregunten y vienen a pelear, diles eso. Para pelear se necesitan dos pendejos. Conmigo no cuentes. Retírate. Así de fácil. Es que hay situaciones en las que debes obligar o hacer. También yo no espero Es que- Hay veces que luego le digo a mi jefe, en paz descanse, y si está de hostigoso, si está de acá, pues ahora sí que te tienes que defender, pero si puedes dialogar y marcharte, pues es un buen medio. La mejor pelea es la que evitas. ¿No?
Y es que en teoría y Último hasta cierto recurso. punto, poquito lógicamente, como que sí dices, no, pues sí suena razonable que si alguien, digamos, le hizo algo mal a otra persona, pues también, ¿no? Que se le haga un mismo castigo proporcional a lo que hizo, ¿no? Ahora hay mucha gente que de la mente no está bien, ¿no? Que psicológicamente dicen, este güey me la hizo, me la paga, no Ajá. ahorita, pero después, vemos cómo lo hacemos. Entonces, Sí. es venganza. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván. Creo que esa es una forma adecuada de comprender la situación. Pero no entiendo, no en todos los casos. Aunque yo me refiero a estas posturas que son muy comunes allá afuera, Sí. porque lamentablemente, bueno, no podría hablar en términos de mayoría o minoría, porque sería otra vez muy aventurado. No tengo un dato estadístico que lo respalde, pero es más común, creo yo, al menos en mi experiencia personal, escuchar que las personas te aconsejen responder agresión con agresión que optar por la sensatez. En algunos contextos es así, Elige el en camino. todos. Y lo que Iván menciona probablemente no sea el único caso, ni siquiera en su municipio, donde haya personas que digan, no, sí, no es bueno responder de la misma manera. Aquí la cuestión es que tendríamos que preguntarnos, esta idea de la reciprocidad, porque esa es la cuestión, así se le llama, digamos técnicamente, una justicia desde el enfoque de la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Y recibir lo mismo. Exactamente, ¿no? Entonces, daría recibir lo mismo. Justamente si me pega Alan, la reciprocidad, le pego. Me dio un golpe, le regreso un golpe. Ajá. Entonces, Yo diría que tendría que estar más enfocado en tanto lo moral y lo subjetivo, porque moralmente tú tienes una cierta capacidad de entender y saber cuando puedes parar un conflicto o cuando no puedes parar un conflicto. Cuando ya tratas de dialogar y la otra persona está lo suficientemente alterada para seguir golpeando, es cuando ya estás tratando con tu vida. Si algo ya atenta con tu vida y no lo vas a poder solucionar momentáneamente, te tienes que... Una, puedes huir, si es que te lo permite, dependiendo de la situación. Dos, puedes, reciprocidad. La tercera, si llegas a un acuerdo antes del conflicto, esas serían las posibles soluciones que se le podrían dar en el momento, conforme a los casos. Porque si ya estás tratando con tu vida, no te vas a dejar. Por ejemplo, los rateros, con lo que van, tus pertenencias, lo que tengas de valor, ¿no? Pero ellos no están con una intención de te voy a matar, porque no es en ese caso, moralmente ya no te queda otra opción más que dar tus pertenencias y sin ponerte a... Lo consiguiente sería denunciar y dejar que las autoridades... A ver, Pero ¿cómo? déjame Pero intervenir aquí un poquito. Ahorita te doy la palabra. Creo que lo que menciona Alan es importantísimo. El contexto es fundamental. No podemos tratar de generar una regla estándar aplicable a todas las posibilidades. Eso no se puede. Hay muchos elementos contextuales que harían difícil generar algo así. Ahora, lo que menciona Alan también es algo interesante que el profe nos podría terminar de explicar. La idea de la reacción natural ante situaciones de peligro, ¿no? Ya lo decía Alan por ahí. ¿Huyes o peleas? Y es que esto Pues es que- obviamente va a pelear por situaciones naturales, ¿verdad? O sea, no solamente muchas veces lo deciden, pueden decir en el caso de un animal, ¿no? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué hace eso? ¿Atacó? ¿No le quedó de otra? ¿Qué más pasó? Se liberó demasiado cortisol, llegó al momento de un distrés. Eso es postergar. Y siguió. ¿Hasta dónde llegó eso? Entonces, bueno, precisamente creo que es muy interesante este tema que manejan. ¿Qué es lo que harían en su caso? ¿Creen que la solución sería
a simplemente apartarse de esta situación. Sería simplemente apartarse de esta situación. ¿Se puede apartar? Es ahí también. ¿Se puede apartar de la situación? Sí, sí se puede. No muchas veces. No siempre. Va a llegar un momento en el que no se Es puede que apartar. no tendríamos que basar dependiendo del tipo de contexto. En la situación que te presentes, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un asalto. En esas cuestiones tú no tienes las suficientes herramientas ni la capacidad Es que eso no es un defenderla. asalto, estamos hablando de violencia. Por eso es Yo, un tipo como de yo, ¿no? violencia. Si tuviera yo una pelea yo con el profesor, ¿no? Pues qué tranza, ¿no? Pues qué pasó, ¿no? ¿Por qué me repruebas? Por ejemplo. Bueno, pero eso también Agua de ese pegas y lo repruebas. No, es que es muy diferente. Una agresión, conflicto que te esté molestando a una agresión que no lo puedes evitar. Que llegas y te expresa, güey, ¿no? Se expresa, ¿no? Ah, bueno, tela. Es algo que si es una pelea normal podemos dialogar. Y si no, como yo luego le digo a la gente que dicen, es que me robaron gasolina, es que no me dan completo, es que tus despachadores pónganse a vayan a recursos humanos y ya peleen. Bueno, es que sí es cierto. Yo creo que esto se podría englobar en dos posibilidades. Dos posibilidades, Son ¿no? dos partes. Porque, digamos, si elegimos la opción de huir, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el problema sigue ahí, ¿no? O sea, aunque nosotros huyamos del problema, el problema va a seguir ahí. Entonces, yo pienso que en realidad es más dos posibilidades, ¿no? Atacar O huir. o perdonar. Pero pasa. Digamos, así podríamos decirlo. Atacar o no atacar. Y es que también se basa en los valores en la casa. Porque yo en mi vida he tenido muchas peleas. Pero así nada más en discusión. No, es profe. Pero. Sí, No. Ya lo estoy sintiendo personal. Ya se sintió. Jamás me he peleado. Lo voy a reprobar y lo voy a dar de mano. Siempre. Desde pequeño me decía mi jefe, no, evítate peleas, salte de ahí. No te metas en problemas con las mujeres, ni se metan. No ganamos, la verdad. ¿No? Y están muy protegidas hoy en día, pues están más protegidas. Y aparte no da hombres ni gritarles, ni pegarles. Es mejor, me callo, me doy la vuelta y me doy una vuelta y nos vemos. A ustedes de buenas, que bueno, y si no, pues ahí nos Pero, vemos. Y es que- moralmente, eso también sería diferente. Porque hay muchos machistas Y es que que... es interesante eso que estás mencionando, porque también estás mencionando no solamente tu situación, sino la situación del agresor, ajá, de esa persona que está contra ti. En este caso estás diciendo una mujer. Ajá. También mencionaron la situación de si no se encuentra bien esta persona en sus facultades mentales, es otra situación. Sí, sí. Es lo que iba a proponer. Ajá. Incluso a personas hasta por su posición también en la que se encuentran. Son situaciones que en muchos de esos casos no debería de existir, pero tampoco hay una forma en la que puedan mediar. Ajá. Entonces en estos casos, supongamos, una mujer te agrede, ¿qué haces? Y también es un tema que estamos tratando mucho porque, bueno, los juzgados te hacen necesariamente tomando por su perspectivas de género y Sí, bueno, ¿qué haces cuando una mujer te agrede? Pues tienes tres opciones. Uno, dialogas. Y vemos que la dialogación no quedó. Vamos con ayuda psicológica, ayuda familiar o ayuda psicológica. pero ustedes ya hablan en una relación, ¿no? Sí. No, es que amiga, una compañera, bueno, es que algo. yo tengo un ejemplo, No, digamos, es que- nosotros se juegan las canchas de acá y tiro por viaje y se andan. Yo me acuerdo que de chico, yo siempre tenía eso de que la mujer no me espera. Ajá. Y yo me acuerdo que una vez estaban en las calles, empezaron a desconectar una campana y vi como una señora le estaba pegando a no sé quién, pero que llega un tío y moco, la descuento, o sea, le valió y eso en mi mente quedó así como que no respetó la regla. No, no, pero pues ya después dije que se valen esas. ¿Quién sabe qué tan arraigado esté a la moral en general del ser humano? Pero yo, por lo menos aquí en México, sí está mucho eso de que, o sea, una mujer te pega, tú no debes de hacer nada porque Pero quiero. es que eso ya ahora es muy subjetivo. Ajá, sí, eso No, los casos de. Bueno, no, es cierto. A ver, otro. A ver, pero cada uno. La moralidad no es subjetiva. No, la moralidad. Déjame introducir una parte del texto porque creo que se relaciona mucho con esta cuestión.
no es algo actual, bueno, es algo actual, no es algo exclusivo de la actualidad, es que estamos platicando. Es algo que se pregunta al ser humano desde hace más de 2000 años. Este texto que les envié, el libro quinto de la Ética Nicómaco, es un libro, capítulo del libro, que habla sobre la reciprocidad, justamente sobre eso. Nada más que lo que Aristóteles hace es plantear distintas dimensiones de aplicación de la reciprocidad. O sea, Aristóteles abre la discusión mencionando si sería viable o conveniente aplicar esta justicia por reciprocidad a nivel individual, uno a uno. Y después amplía la dimensión de aplicación y se pregunta, ¿será viable aplicarla a nivel sociedad? Vamos a ver cómo lo menciona. Ese es el segundo párrafo donde empiezo a leer, cito, la reciprocidad o el talión. ¿Se han oído hablar del talión, no? Pues eso es Sí, el ojo por ojo de los mongoles. Ojo por ojo, liter por liter. Bueno, ahí va, rápido. En una investigación así pequeña que me saqué de una página toda piratona. No es cierto. Gracias por No es cierto. En el TikTok. No solo países para no creer. Gracias por la confianza. Bueno, decían que el código ¿qué? La ley del talión. Ajá, la ley del talión había surgido de un código de los mongoles, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si lo ¿Qué ¿Qué hora es? La frase proviene del código de Hammurabi, algo así, Hammurabi, sí. Hammurabi. ¿Ya? Un conjunto de leyes babilónicas creadas alrededor de 1754 antes de Cristo, sí. Ajá. Y la ley del talión fue formada del talión, forma de justicia retribuida a la cual la pena impuesta por un delito debe ser proporcional al daño causado. O sea, que decían que si tú rompías una taza tenías que cumplir una pena proporcional a romper esa taza. Ok, bien. Entonces, Aristóteles comienza a decir, cito, la reciprocidad o el talión parece a algunos ser lo justo en absoluto. Es la doctrina de los pitagóricos que han definido lo justo diciendo de una manera absoluta, que consiste en dar exactamente a otro lo que se ha recibido. Pero el talión no conviene ni con la justicia distributiva ni con la justicia reparadora y represiva. Se insiste y se pretende que el talión es la justicia de Radamanto o de Radamantis. Aquí esto hace referencia a una frase muy famosa atribuida a Radamantis, que es sufrir lo mismo que se ha hecho, he aquí la verdadera justicia. Entonces, esa es la idea de la justicia por reciprocidad, así tal cual, sufrir lo mismo que se ha hecho, he aquí la verdadera justicia. Ahora, cierro cita, vamos a ver qué onda con las dimensiones de aplicabilidad. ¿Dónde aplicarías esto? Lo puedes aplicar uno a uno. En este ejemplo muy básico que decíamos, Alan me pega, yo le pego, se hizo justicia. O lo podrías aplicar, ahí estamos aplicando entre individuos particulares, ¿no? Pero dice Aristóteles, ¿qué pasaría si se aplicara desde el Estado hacia los individuos? ¿Se acuerdan del Bronco? ¿Qué decía el Bronco? Que iba a mocharle los Que le iba a manos. mochar la mano a la O sea, lo que el Bronco estaba planteando era una especie de propuesta para llevar la justicia del país al ámbito de la reciprocidad. Ahora, ¿eso funciona o no funciona? Vamos a seguir leyendo lo que dice Aristóteles. Cito, pero hay muchos casos en que esta doctrina no sirve. Por ejemplo, si el que ha dado golpes es un magistrado, no debe ser golpeado a su vez. Y si por lo contrario, alguno ha golpeado al magistrado, no basta golpear al agresor, sino que necesita un mayor castigo. Cierro cita. ¿De qué habla aquí Aristóteles? De lo que ustedes mencionaban. Debemos tener en cuenta cuál es el contexto del acto mismo violento que queremos sancionar. Y tenemos que considerar lo que menciona el profesor, tanto el contexto de quien recibe la agresión como el contexto de quien genera la agresión. Por eso lo dice aquí Aristóteles. ¿Qué pasa? Si el magistrado es el que me pega, aunque me haya pegado, yo no puedo responder igual porque es un magistrado. Aguas.
Ahí Aristóteles aboga por una postura en donde la justicia por reciprocidad no es adecuada. Sí, donde la justicia por reciprocidad no es adecuada, pero no digamos por motivos que hoy podríamos creer. De hecho, lo que plantea Aristóteles parece agravar. Lo que plantea Aristóteles parece denotar más dificultades de la reciprocidad. ¿Por qué? De nuevo, si soy yo el que le pega a Alan y Alan dice, es que yo creo en la justicia por reciprocidad, le voy a pegar al profesor. Ah, no, pero no puedo, porque él es el profesor y es la autoridad, entonces no le puedo pegar. Ah, no me importa. Entonces ahí, vamos, entonces ahí se corta, digamos, el razonamiento de reciprocidad, ¿se dan cuenta? Y dice también, ahora, si al que le pegan, ahí déjalo si quieres, ahorita nos encargamos. Sí, Sí, gracias. Capaz, yo le puse un refresco porque lo tiraste. Adiós. Ni una más para mañana. Nos vemos. Ahora la idea es esta. Si el que recibe el golpe primero es el magistrado sí puede regresarle el golpe a quien. O sea, si el profesor siendo la autoridad recibe el golpe primero, según esto que plantea Aristóteles, el profesor al tener la autoridad sí le puede pegar al alumno. Pero no sería suficiente, porque el hecho de que el alumno le haya pegado al profesor es tan grave que con un solo golpe del profesor al alumno no basta para que se haga justicia. O sea, lo que plantea Aristóteles aquí es, él intenta dar una objeción, él intenta explicar por qué no funciona la reciprocidad, pero en su misma respuesta parece haber ciertos detalles cuestionables. Sí, incluso hablando jerárquicamente, ¿no? Claro. Ajá, también. Sí, porque si hablas como individuo, o sea, Entre iguales. Entre iguales, no importa la reciprocidad va a funcionar. No siempre. Déjame seguir leyendo. Cito. Además, se debe establecer una gran diferencia según que el delito ha sido voluntario o involuntario. Cierro cita. Y era lo que mencionaban. Cuando Iván mencionó la cuestión psicológica de las personas, me remitió justo esta idea. Cuando hablamos de una persona que agrede a otra por una condición mental o psicológica, no podemos considerar que su acto es completamente libre o voluntario. Remitirse al capítulo de libertad contra determinación. Y justamente es eso a lo que nos referimos. Imagina entre individuos iguales. Estás con uno igual a ti, no hay una jerarquía de por medio. Pero esta persona sufre de esquizofrenia, tal vez, de psicosis, qué sé yo, paranoia, y te agrede. En ese sentido, podríamos considerar su acto como algo voluntario y merecería entonces que tú respondas de la misma forma con agresión psicológica. Pues a veces sí tenía ganas ese día, pero no se puede. No, pues no sería justo. Yo siento que no, pero, profe, hay unos casos, y voy a hacer énfasis exactamente en qué, pero por ejemplo con los que tienen enfermedad de síndrome de Down, que hacen mucha, como victimizar, por así decirlo, solo por el hecho de tener esa enfermedad, cuando hay unos casos en los cuales quizás sí, como no comprenden de cuál manera, pero hasta han sido víctimas de acoso, bueno, por una persona que padece esa enfermedad, en la cual, pues sí, no sé, siento que también ha habido veces en las cuales son hasta víctimas, bueno, sí, más bien, sí, yo, por ejemplo, no me baso yo, no, okay, pero yo voy a hacerlo en el ejemplo de que él sea víctima de una persona que tenga esa enfermedad, en la cual obviamente él no se va a poder defender solamente porque esa persona tiene esa enfermedad. Entonces, pero luego sé muchos casos como de ese estilo. Tienes razón. Sí, también funciona, incluso hasta lo hemos visto en la tele. El Malcolm, el de medio, pasa Chris con Stevie. Stevie es maldoso y sí le hace cosas a Chris, y Chris tiene un carácter de somete a las demás personas pequeñas, así. Pero con él no le puede hacer nada porque está en silla de ruedas. Sí, es el capítulo de Stevie se se rompe las patas. se las duerme. O sea, en ese entonces sería la capacidad de razonamiento de la otra persona. Porque, A ver, sigue. pues la capacidad de razonamiento de la otra persona, aunque tenga un problema
psicológico, creo que tiene la suficiente inteligencia para saber que está mal. Quizás no, ajá, yo siento que Yo cuando Bueno. digo que eso me pasó a mí porque yo en la gas tenía mi carro. Llegó una persona y empezó a darle de piedrazos y me rompió el vidrio, el parabrisas y el medallón y lo rayaba y todo. Y ya cuando bajé, yo, ¿qué pedo y todo? Yo iba a reaccionar con golpes, cosa que dije, pues vi que el muchacho pues estaba mal, ¿no? Ya llegó su mamá y todo, no, es que se me salió y todo, pero tiene una enfermedad, no puede reaccionar por sí mismo. Y pues ya no puede hacer nada. Pegar a esas personas es un delito, esa es una. Y pagas consecuencias muy caras, ¿no? Porque pues ahí te enseñan los tipos de personas que puedes agredir, que no, hay clientes que la verdad. O sea, incluso personas que nosotros podemos considerar que están relativamente bien, han escuchado o han visto a las personas, los que son psicópatas. Sí. Pero esas personas que se llaman psicópatas, supuestamente hay una ley, o así lo dijeron, no deben estar ni en su casa ni aquí, ellos deben estar en un psiquiatra. El psiquiatra no es algo que sea así muy loco, no deben tener tratamiento, deben estar especializados. Son personas que no pueden convivir con nosotros. Pero no muchas veces. Todavía no ha sido diagnosticada esta persona. ¿El psicópata qué es? El que no tiene la capacidad de empatía. Ajá. Es una persona que... Y no por sí mismo, o sea, él no es que diga, oye, yo no quiero ser así, no, simplemente no tiene esa capacidad de tener empatía con otros. Se les muere la neurona, en pocas palabras, mueren sus neuronas a veces. Y es que No necesariamente, No son muy necesariamente. inteligentes. Son muy interesantes. Pues a mí me dijeron que se les muere una neurona, y cuando se les muere una neurona es cuando le dan convulsiones también. No, mira, No. las cuestiones neuronales son muy complejas, Sí, eso demasiado sí. complejas, a tal punto de que no podrías distinguir una neurona. Entonces, asumir que una neurona, digamos, Afecta a todo el sistema. afecta exactamente el comportamiento general de una persona, yo lo veo muy poco probable. Y es que también hay un espectro ahí en todo eso de las enfermedades mentales y, por ejemplo, como la psicopatía, puede que haya gente no solo que no esté diagnosticada, sino que tal vez tiene psicopatía, pero en un nivel ahí como que bajita la mano. O sea, está ahí la psicopatía, pero, o sea, no es algo que podamos... El machismo es Sí, ella, por ejemplo. Porque esta persona... Ah, sí. Digo, No, ¿el es que- machismo es simpatía? No necesariamente. Tendríamos que definir, es que el machismo no solamente es una falta de empatía, Ajá. el machismo es una cuestión estructural y sistemática, que va más allá de sentir empatía o no por las mujeres. Tiene que ver con la forma en la que se ha generado el concepto de la mujer y su rol en la sociedad. Eso no tiene que ver necesaria, o sí, de alguna manera sí, pero no tiene que ver exclusivamente con la empatía. Tiene que ver con Yo cuestiones. tengo una duda sobre el machismo exactamente y que quizás pueda abarcar en ese tema. Y es, por ejemplo, el machismo, obviamente por el nombre, yo supongo que es por solamente contra mujeres. Pero yo he conocido una persona que es machista, pero tanto como la mujer, e igual se hace un síntoma con un hombre. Claro, Igual, sí. entonces. Es como Sí. a eso le llaman tóxicas, güey. Bueno, muchas veces en este aspecto no mencionan como tal, o no mencionan a una mujer como tal que sea machista, sino porque está siguiendo como que esta estructura, como mencionaba el profesor, es una parte sistemática, algo que se ha desarrollado desde un principio, y porque así lleva desde un principio, juegan roles. Ajá, este es tu rol, esto te toca y ya no pueden pasar. Afortunadamente, la mujer ha ido adquiriendo más roles, puede desarrollarse más, afortunadamente. Más voz. Más voz. Ajá. Más presencia. Afortunadamente, no lo suficiente porque siguen habiendo, hay muchos estudios que, por ejemplo, mencionan en algunas universidades, no digo muy lejos en la UNAM, que donde están el mayor número de profesores, investigadores, o sea, los más altos, son hombres, y estamos hablando de un 70, 75%, hasta 80% hombres. Ajá. Hay, como en profesores titulares, más o menos van por lo mismo, pero conforme van un rango mayor y mayor responsabilidad,
le quitan como que esa oportunidad, creo que son muchas mujeres. Entonces sí, es un tema que se tiene que seguir tratando porque, bueno, al menos lo he visto, he visto en la universidad, lo he visto en la sociedad y bueno, o sea, son temas que creo que no se han tratado mucho, pero sí son de vital importancia. Claro. A ver, quiero aquí hacer hincapié en una cuestión. Estamos pensando en los actos de agresión involuntaria, completamente vinculados a la cuestión de tal, pero no solamente ese es el caso. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión del contexto social de una persona. Hablemos, por ejemplo, en el ámbito escolar de un alumno que agrede a otro sin que necesariamente ese acto sea voluntario. Tal vez ha sido orillado por sus compañeros, tal vez ha sido como un apodo. Tal vez incluso ha sido influenciado por sus amistades, qué sé yo, y sin que esté completamente de acuerdo o completamente dispuesto a hacerlo, termina llevando a cabo el acto de agresión para no sufrir la consecuencia del rechazo o de la marginación de sus compañeros o de sus amigos. En ese sentido, también podríamos hablar tal vez de un acto que no es plenamente voluntario. Está siendo presionado por otro. Cuando un compañero le da un golpe, pero el otro no quiere volver a dar, y quiere pero luego los compañeros dicen pelea, y ya se empieza a armar la bolita y ya no están orillando algo que realmente no quiere hacer desde el principio. Podría ser. A ver, en resumen, en este ámbito ya vimos, cuando se trata de una cuestión donde la jerarquía o la autoridad está involucrada, pues hay problemas a tratar de aplicar la justicia por reciprocidad. Cuando vemos la justicia por reciprocidad entre iguales, también hay problemas que tienen que ver con las cuestiones del acto voluntario o involuntario. Ahora, si asumimos que los actos con los que estamos generando estos supuestos son plenamente voluntarios, se soluciona el problema, ya sería entonces efectivo aplicar la reciprocidad. ¿Por qué no? Esa es la cuestión. Porque existe la ley. Si no existiera la ley que protege los derechos de cada persona y su integridad, sino para qué existe o para qué le inventaron. Es que también ten en cuenta algo muy importante. Las personas, sus emociones, su mente, su pensamiento. Imagínate esto, ¿no? O sea, yo ahorita agredo a Ram o cualquiera de aquí, ¿no? Después de eso, ya nos vamos todo tranquilo, ¿no? Ram me la va a devolver, ¿por qué? O cualquiera de aquí, ¿no? Me la va a devolver, ¿por qué? Porque no hay este güey, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Básicamente, imagínate, o sea, el rencor. Genera rencor. Cuando tú agredes a otra persona, eso genera rencor de ti mismo hacia esa persona. Bueno, de esa persona hacia ti, ¿no? Esa persona te tiene rencor y ese rencor se pone en como más violencia, ¿sabes? Entonces, imagínate, ¿no? Es como incentivar violencia cuando golpeas a alguien más. Por eso imagínate, no podemos estar golpeando a cualquiera de aquí porque, o sea, si tú golpeas a todo el mundo, siempre, en cada oportunidad que tienes, el mundo se va a separar de ti, porque va a empezar a generar rencor, y ese rencor va a ser, no, este güey me cae mal, porque siempre anda golpeando, ¿no? Más bien te vas a encontrar con otro güey que va a tener más... Exacto, Pero ¿por qué se tendrían ellos que esperar a que tú hagas más aflicción si hay autoridades competentes para... pues no tienen que hacerlo, realmente no tienen que hacerlo. Ellos pueden decirle a una autoridad, o ellos mismos te pueden golpear, pero eso va a volver a generar más rencor que ahora va a ser tuyo, tú hacia esas personas. Eso ahora, es hablando de que cada persona genera rencor y no es del todo, no lo puedes englobar del todo en todas las personas, porque una persona muy moral
sabe lo que está haciendo la otra persona y saben cómo la está afectando, y en ese entonces sabría cómo actuar. No, si obviamente si sabes que la negación y la negación de otra persona se acumulan y se juntan, obviamente no vas a responder con negación porque esa persona agrede. Mejor tratarlo, o sea, ¿por qué no en vez de aislarlo porque es una persona agresiva, tratarlo porque es agresivo? ¿Qué motivación tiene para ser agresivo o qué siente cuando es agresivo y tratarlo? No es simplemente que tú digas, se va a generar negatividad a la fuerza porque Pero esa persona pega. imagínate que lo tratas. No Ajá. hay forma de tratarlo. Eso ya tiene su enfermedad mental. Ya digamos, ¿no? Entonces Y- ya se denomina como enfermedad mental. Exacto, pero mientras tú ya lo intentaste tratar con él y ayudarlo, ya perdiste el punto, porque ya te dejó heridas, te dejó marcas, básicamente perdiste Y el por esas heridas o marcas que dices, Ajá, exacto. vas a seguir odiando a una persona por el resto de tu vida, no te va a servir de nada. Es que a veces Pues, vienes de familia, el hecho es que no, a lo que voy, no puedes englobar ese mismo caso con todas las personas, porque todas las personas Sí, son pero, diferentes. o sea, no te va a servir de nada odiarlo, pero a lo que me refiero es que eso va a orillar a que tú te alejes de esa persona, que ya sabes que es un caso perdido. Pues obviamente, Entonces- pero obviamente la intención se ve cuando tú reflejas lo que quieres intencionar en él, lo que quieres representar en él. Si tú quieres que sea una persona de bien, lo vas a tratar y lo vas a ayudar. Por eso muchas personas, en casos de personas ricas, ayudan a una persona en cuestión de calle, y es su decisión propia si ya quiere mejorar su vida o quiere seguir en las mismas condiciones, pero eso ya no quedaría en ti, quedaría en la otra persona. Mi punto está en que si alguien siempre te está atacando, la mejor estrategia no va a ser darle la mano y perdonar, sino que va a ser probablemente tú también atacar. Pues es que No sé depende de si- la moralidad de cada quien. O sea, Yo disculpe ya. y es que todavía falta otra parte del espectro, ¿no? Porque entonces, bajo todo esto, la pregunta para los dos, ¿creen la autoridad o las leyes sirven? No sirve. Dependiendo ¿O cómo por qué tú crees que las sea? apliques, cómo cada persona las use, porque pues por ejemplo en el caso de una mujer hay presos que hombres por miedo no renuncian a una mujer, pero hay leyes que avalan también al hombre, no existen solo leyes para las mujeres, hay hombres que denuncian, hay casos en los que se hace justicia entre que la mujer le ponen orden de alejamiento o la restringen bajo la cárcel. O sea, hay varios casos y varias situaciones en las que también se aplica la justicia de esa manera. Por eso mismo les digo, no puedes sembrar tú con la intención de venganza. O sea, no puedes decir, él se va a vengar porque él es malo, eso es malo. No siempre tiene que hacer así. Si hay casos, si hay situaciones en las que sí va a pasar, pero hay situaciones en las que, pues sí, las personas pueden cambiar, no creas que siempre van a ser como son. Sí. A ver, Yo quiero dar antes de irme. Sí, es muy verdad lo que dice él, porque en lo personal ha habido muchas veces en las cuales he tenido varios conflictos en las cuales piensan que inconscientemente yo voy a responder de una manera o que voy a atacar, como dice, cuando ellos realmente no saben y nada más esperan hasta realmente me ven a mí y como que se preparan como por si yo llegara a hacer algo, cuando no es así. O sea, entonces sí es verdad. Yo creo que sí cabe más que nada por los valores o la persona como tal como eres. Sí, sin duda, eso es una dimensión que influye. Ya La próxima sesión va a estar bien, güey. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer ahora es justo plantearnos esa pregunta. Si ya vimos cuáles son las dificultades de la reciprocidad, incluso podrían pensar en otras que nos hayan mencionado, ¿qué alternativas tenemos entonces? ¿Qué debemos? depende de la situación que se presente. Si hay Que alternativa, sería más bien hay solución, pero- no hay solución. es que siempre hay solución moralmente dependiendo de cada persona, ¿no?
Y de la situación que te encuentres también. La situación. Porque, no vamos al metro, vamos al metro. Sabes que ahí las mujeres son cabrones, ¿no? La verdad, ¿no? Tantito la empujas pero ya son bien por maña. Y dices, a esto van eso. Le tocaste, si me violaste, llega la policía aquí, ¿qué hay que hacer? No puedes discutir porque ya sabes que vas a perder, sabiendo que eres inocente. Y ellos que quieren dinero. Pues solucionamos con dinero. ¿Quién sabe? O sea, tú sabes que con dinero mueve el mundo. No creo que sea la situación, no creo que sea generalizar el caso. Hay varios casos que también se replica la justicia. Hay investigaciones, hay investigaciones, pero mira, uno como mexicano y ciudadano, en lo que te investigan, estás en los separos. 1, 2, 3 meses, hasta un año para que te investiguen. ¿Qué? En lo que checan cámaras, en lo que es abogado. No tarda. Entonces, probablemente no es tanto un problema de género, sino además un problema con respecto a la forma de actuar de esta autoridad. La autoridad es la que... Pero también ten en cuenta que la autoridad no actúa de forma aislada, actúa a partir de la forma en la que nos comportamos como ciudadanos. Entonces, si nosotros hacemos lo posible porque esas malas prácticas se repliquen, ¿cómo? Entrándole, dime cuándo se va a acabar esa situación. Exacto. Es que eso es lo que digo porque a mi tío, así le pasó. O sea, mi tío estoy contando hace como 10 años, que dice que pues siempre ha ido a trabajar en el metro y que dice que una mujer pues ahí todos te empujan, dice que pues acá, él dijo que iba a dialogar, dijo no, pues hay cámaras en el metro, chequen todo, lo hizo por la derecha. ¿Qué pasó? 8 meses ahí en los separos en lo que lo investigaban. ¿Qué pasó? Ganó una mujer. Sabiendo que había cámaras, sabiendo que había... Es cierto, yo no estoy dando ninguna objeción a esa situación. No dudo que haya pasado. Entonces, yo sé que sucede. y dice mi tío, y Tomás tuve que pagar dinero para que me soltara. Ella quería 20,000, aquí pago 80,000. Mejor hubiera dado los 20. El problema es que un individuo no puede cambiar un sistema completo. No. Si tu tío trató de hacer lo correcto y no lo logró, ¿por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido que tu tío, siendo la excepción a lo común, que es lo común cuando las personas se prestan para estas malas prácticas, ¿por qué será que tu tío, siendo la excepción, no lo logró? Pues porque justamente es la excepción, tu tío es la minoría. La mayoría de las personas no piensan como tu tío y ahí está el problema. Porque no solamente fomentamos ese tipo de prácticas y de situaciones, sino que estamos conformes con ellas. Y no solo estamos conformes y las fomentamos, sino que, perdona, no intentamos hacer nada para cambiarlas. Ahí está el detalle, ¿no? Y las mujeres que también se defienden, que dicen, no es que lo mató, pero porque te querían matar o violar, primero las investigan también, están en los separos. Y después, pues, porque lo mató, no es culpable. Estamos hablando ahí de una situación. Es que no puedes englobar solo una situación y lo que todo lo que engloba el Estoy de tema. acuerdo, Alan, pero si revisamos Es que cuestiones estadísticas, créeme que son la mayoría, lo que se refiere, lo que está mencionando. Pero vuelve a lo que usted dijo, si hay un solo caso en el cual se replique lo que él está diciendo es falso. A ver, la generalización es falsa. Es lo que le estoy diciendo. No, ten cuidado. Eso que estás diciendo es un error. No porque, a ver, lo que está diciendo Iván acerca de que las denuncias se pueden llevar a cabo de forma intencional para tener un beneficio, eso no porque yo encuentre un caso donde no sea así quiere decir que es falso lo que está diciendo. No, yo no dije eso. Yo dije la generalización. Cuando tú haces una generalización y encuentras un contraejemplo, la generalización es falsa. Lo que Iván está proponiendo no es una generalización. Está hablando de los casos específicos en donde ese tipo de situaciones suceden. Iván en ningún momento dijo, en todos los casos ocurre esto. En ese sentido, ¿cuál sería lo falso ahí? El cuantificador universal, ya les dije, el todos. Pero no la situación. La situación es real. No la vas a representar con un contraejemplo. Ahora, lo que yo estoy diciendo, lo que estoy afirmando es, tiene razón, eso no es falso y sucede. Lo preocupante se encuentra en que aún así la gente parece estar conforme con vivir de esa manera. En que aún así la gente parece ya haber asumido una actitud derrotista y de conformismo diciendo, así es México.
No, así no es México, así no tiene que ser. No México. tiene que ser, pero... Y la idea es, poco a poco, no vamos a salir de este salón a cambiar el sistema jurídico ni de la aplicación de la justicia. La idea es, poco a poco, ir viendo, pensando de qué manera podemos hacer que eso cambie. Y te digo algo, Iván, el hecho de que estés aquí ya es un gran paso. El hecho de que estés aquí platicando de eso y teniendo la intención de escuchar otras alternativas que no sean lo que la gente allá afuera en su mayoría considera o afirma, ya es un gran paso. Y la intención de este tipo de actividades donde dialogamos, discutimos, nos preguntamos por las cosas, es para hacerlas más grandes, a difundir, a generar estas prácticas. Yo nada más en la escuela, en tu casa, en la casa de Ada, con los amigos de Leo, con los colegas del profe, con mis colegas, hacer células de diferentes contextos y de diferentes tipos, ir fomentando el pensamiento, ir generando esta cuestión que la gente llama hacer conciencia, que en realidad no es otra cosa más que darse cuenta de que no tiene por qué ser así, y de que está mal que pensemos que así es, o así debe de ser, o que no podemos hacer nada al respecto. Claro que podemos, y es difícil, desde luego que sí, y a veces implica incluso hasta tu seguridad física, claro que sí. No me pregunten cuántas veces me he sentido en peligro al haber lanzado un comentario en clase, por ejemplo. En clase, por haber dado un comentario, por haber hecho una crítica. No me pregunten cuántas veces me he sentido en peligro. Pero hay una frase muy interesante. ¿Tienes convicciones? Sí. ¿Estarías dispuesto a morir por tus convicciones? Si no, entonces no son convicciones. Tiene que ver por un comentario que a veces te sale por no pensarlo, por no tener nada que decir, lo toma mal. Me pasó en la prepa cuando me puse la de salud, cuando tenía salud integral. En ese tiempo pues yo iba mucho al gym, entonces yo criticaba a las raras como ya no. Que decía yo, pues como los gorditos esos que acá, luego digo, ¿qué pasó? Y mis compañeros que estaban a veces en el equipo, pues sí, se enojaron conmigo por un comentario, pero por un comentario que a lo mejor yo estaba exponiendo. Entonces, de hecho, enemigos por un comentario que a lo mejor no fue de mala intención. O sea, pero a lo que me refiero es que el hecho de, cuando yo menciono esta idea de sentirse en peligro por un comentario, me refiero a que, claro que es habitual escuchar que la gente dice, así son las cosas. Y bueno, pues así son, ni modo ni hablar. La gente no está dispuesta incluso a poner en riesgo su seguridad con tal de cambiar las cosas. Y es algo completamente entendible. Tampoco es algo que podemos criticar. Es como... Pero, lo que sí, perdóname lo que me has tocado, pero sí hay que tener en cuenta que ese tipo de actitud, pues lo único que hace es tener una realidad social como la que tenemos. Sí, por eso se le asignaron roles a cada persona, ¿no? Porque desde las culturas de antes, la mujer es para la casa y el hombre es y así, y se fue repartiendo en generación. Y eso le conllevó a ponerle su rostro. Que antes las mujeres no las daban mucho en cuenta, hace mucho tiempo. Cae dentro Y de es esa que no- etiqueta general, ¿no? Y es que no es que estuviera bien, sino que así se los ponían. Antes decía una mujer, ¿tú crees que no tenía ganas como de hacer algo más? Y sí había muchos casos, sí había muchos casos. Entonces, por ejemplo, bueno, mencionando este tema, como mencionaba el doctor, son casos aislados que se toman, muchas veces pues no se siguen, ¿vale? Pero ¿por qué creen que, por ejemplo, ahorita se ha tomado tanto en cuenta a las mujeres? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos movimientos? Y ya no era una persona, ya no eran dos personas, eran miles, millones, que incluso hasta hombres también se involucraban en eso. ¿Pero por qué? Porque se deseó cambiar eso. Entonces, pues, no es así como en la que... actualidad. ¿Vale? Pero de verdad es necesario en la actualidad. Que claro que sí. Sí. ¿Por qué no? Bueno, no, esa es mi pregunta, no es una... Por eso, yo también estoy preguntando por qué no se quiere Ajá, porque, pues sí, no sé, ya tenemos los suficientes tipo de igualdad. ¿Recuerdas lo que acaba de decir el profesor? Sí, 70, más del 70% de profesores investigadores son hombres. Además hay que tomar dos cosas aquí. No es lo mismo igualdad a equidad. Vale. Hay dos cosas. Entonces decir igualdad, no, como que choca. Ajá. Y además no existe ahorita todavía ese equidad. Hay muchas cosas que todavía no cambian.
Ajá, ahorita tú lo ves simplemente en casos de feminicidios, que sí, que también hay homicidios, sí. Por medio de quién se dan también, ajá, las razones de que pasen eso. Sí es importante y deben de seguir cambiando y deben de seguir evolucionando, y no solamente en estos aspectos. Muchos, es más, hasta se burlan de un lenguaje inclusivo. Muchos hasta se burlan, ¿no? Pero deben de tomar en cuenta que el lenguaje ha sufrido muchos cambios, ¿vale? Ha sufrido muchos cambios. No lo considero malo, siempre y cuando sea algo bien estructurado. Ajá, pero no lo considero malo, no considero malo que se siga buscando ese cambio, porque después de todo, muchas veces, tal vez como hombres no lo entendemos bien, ¿vale? Muchas veces tal vez no lo podemos entender bien por lo que pasa. Sin embargo, yo he platicado con mi novia, he platicado con mi familia, y no es fácil. Y son cosas que se deben de seguir cambiando. Si hablamos ahorita en el aspecto de la mujer, sí, hay muchísimas cosas que se deben de seguir cambiando. Hay igualdad realmente, ¿no? Hay igualdad, pues no. Hay equidad, todavía falta. Ajá, pero Se ve en los trabajos, porque yo tenía una prima que estudió igual esa de administración, y hizo una entrevista para un banco de Banamex, pero no de esas de cajera, sino para las que están más adentro, ¿no? Y me dice, ¿qué dice que hace el trabajo? ¿Qué crees que me dijo el pendejo ese? Dice, ¿qué? Que para tener el puesto me tengo que acostar con él, que si no que me voy a la frega. Ah, sí. Por También ejemplo, pasa con muchas maestras. Por ejemplo, a ver, yo quiero hacer referencia a lo que dijo el profesor. Todo este entramado conceptual que tiene que ver con las cuestiones de género es una cuestión que se ha ido actualizando, se ha terminado, no es algo que ya esté definido de manera definitiva. Aparte de los conceptos de equidad y de igualdad, también recientemente se ha incluido el concepto de paridad. Son parte de este paquete, digamos, de conceptos que hoy día tienen que ver con las cuestiones de género. Ahora, otra cosa también es importante, ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos de igualdad? Porque muchas veces ese es el detalle en realidad. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, por ejemplo, muchos de los detractores de los movimientos feministas contemporáneos hablan de eso. La igualdad de oportunidades es un hecho. Ya no hay nada que pelear. Y tendríamos que pensarnos, por ejemplo, Aristóteles habla también en este libro, pero en el apartado 4, de distintos tipos de igualdad. Y por ejemplo, él habla de la igualdad distributiva. Ese concepto después va a ser retomado en el siglo XX por John Rawls, norteamericano, un filósofo norteamericano. Es uno de los más importantes de los últimos años en temas de justicia y de filosofía política. Y John Rawls rescata la noción de justicia distributiva, pero le hace unos ajustes. Se los voy a poner así de sencillo. Cuando la gente dice hoy día igualdad de oportunidades, piensa por ejemplo en dos personas que buscan un empleo, ¿no? Imagínate que vas a una entrevista de trabajo y al momento de ir a la entrevista aceptan a hombres y mujeres por igual. Incluso la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres los aceptan como candidatos. Los entrevista a los hombres un hombre, a la mujer una mujer, lo que quieras, lo que se te pueda venir a la mente como más igualitario posible. Incluso van a contratar la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Hasta usan la misma pluma. Hasta usan la pluma. O sea, todo lo que tú quieras llamar igual en tu mente, lo cumplen. Dice Rawls, ¿eso es la igualdad de oportunidades? Y Rawls dice, no. ¿Por qué? Estamos considerando, ahí les doy una metáfora, ese tipo de situaciones como si fuera una carrera. Imagínense una carrera de esas donde corre la gente a una meta. Lo que la gente hoy día llama igualdad es que la meta sea la misma para todos. Sin embargo, lo que la gente no toma en cuenta es cuál es el punto de partida de los diferentes participantes de la carrera. Imagínate que todos nosotros vamos a correr una carrera de 100 metros, nosotros 4. Pero el profesor, al ser estudiante egresado de licenciatura
y una persona que se está preparando para el posgrado avanza metafóricamente o arranca a 50 metros de la meta. Mientras tanto, una persona indígena y analfabeta arranca a 400 metros de la meta. ¿Me explico o no me explico? ¿Qué condiciones sociales y contextuales te alejan más de la meta? La meta es la misma para todos. No te van a decir, tú por ser mujer no puedes hacer la entrevista. Si eres mujer, hazla. Si eres hombre, hazla. Pero ¿qué condiciones contextuales del hombre y de la mujer nos acercan más o nos alejan más del punto de partida de la carrera? Claro, y también tendría La preparación que tienes en el estudio. Pero no solo eso. Con lo que Porque dice ahí el entra libro. también, perdóname, ahí entra también la cuestión del machismo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando a una mujer no solamente es que no se haya querido preparar, no se lo permitieron en su casa, porque estaba obligada a encargarse de sus hermanos o de hacer el quehacer o de preparar los alimentos? Ahí no hay igualdad. Aunque la meta sea la misma, el punto de partida de la mujer está más lejos. Ahí lo veo diferente porque, bueno, aquí en la gasolinera donde estamos, por nada, se han visto las gasolineras, hay más mujeres que hombres, ya casi hombres ya no. Este fue un punto que sí se quedó en las reuniones. Dos, y casi la mayoría no quiere, así como yo, que me pagan el estudio. A las despachadoras o a las mujeres se les dio la oportunidad de que quieren seguir estudiando y tener un puesto más grande, se inscriban. El corporativo va a pagar el estudio, tanto todo lo que es prepa, siempre y cuando traigan voucher, y la universidad. De un 90 lejos, yo tengo 6 gasolineras. De 100 mujeres que están ahí, nada más 2. Y las otras me dijeron, es que no le veo el caso al estudio, es que no le veo el caso a perder tiempo, es que no se quieren superar. Yo les dije, ¿por qué no te quieres superar? O sea, piensas que toda tu vida ser despachador es un trabajo, sí, bueno, todo trabajo es hermoso, le digo. Siempre y cuando sea legal, siempre y cuando sea derecho. Todo trabajo es agradecido y bendito, le digo. Pero si te están dando la oportunidad de estudiar, que te van a pagar los estudios, pues anímate, le digo. Pero pues no. Es que entra la educación en casa, porque básicamente, imagínate, ¿no? Uno como, igual lo que decía el profe, ¿no? Cuando eres hombre y te tocan de niño, pues te dejan ahí solo, te avientan y dicen, pues ve, explora el mundo, haz lo que quieras. Cuando eres niña, te dicen, ay, checa a tu hermanito que está explorando el mundo. Ay, míralo, no se vaya a caer, ¿no? Entonces, podría haber un elemento. Ahora, también hay más info y qué cosas. bueno que eso en tu centro de trabajo. Lamentablemente no es así en todos. Número uno. Número dos, hay gente, Iván, que ni siquiera tiene la oportunidad para llegar a pedir trabajo a una gasolinera. Siento que tú estás apreciando todos estos casos que mencionas a partir de tu realidad más próxima. Pero se te olvida que no todo el país es así como Santa Marta, Toluca, Valle de Chalco. Piensa en las comunidades de la Sierra de Oaxaca. Piensa en las comunidades más marginadas de Chiapas, donde generalmente en esos estratos de desigualdad y marginación, las prácticas machistas son todavía peores y más sofocantes y más duros con las mujeres. Entonces, ese es el gran detalle. No hay que olvidar que México no es homogéneo, no es igual, así como nuestro entorno en todo el país. Y hay muchas situaciones que agravan, de nuevo, haciendo referencia a esta metáfora, nos alejan cada vez más de la meta en lugar de acercarnos. Y estadísticamente quienes se encuentran más lejos de esa meta común son las mujeres que los hombres. Otra cosa importante que debemos mencionar. Aparte de esta situación que tiene que ver con el machismo o el papel que pensamos o se piensa que las mujeres juegan en la sociedad y que puede restarles la posibilidad, hay otro tipo de situaciones. Este ya entra en teoría de discriminación. Hay un concepto que se llama interseccionalidad. Y es el concepto de qué tantas condiciones que te alejan de la meta puedes conseguir en una misma persona. Piensa en una persona indígena, mujer, afrodescendiente, y aparte de eso, con enfermedades o, digamos, divergencias cognitivas. Dime qué igualdad es la que puede pedir una mujer con todas, con esa condición de interseccionalidad. ¿No? Por ejemplo. Es que digo que ahí sí nos da. Es más, agrégale dignidad. Hay que mi superior es una, sí es indígena. Y es supervisora ahí de. O sea, mi jefa, es la que anda por todas partes. Y la otra es indiscapacitada. Pero
te dieron la oportunidad, voy a hacer muy bien tu trabajo, con todo respeto, pero pues anda de aquí para allá. Muy bien. Entonces es lo que digo, sí hay oportunidad porque, bueno, ahí mis patrones, ellos ven la capacidad que tienen. Primero es al amor al trabajo, o sea, si les gusta el trabajo, si no faltan, lo que hay mucho ahí es la disciplina, no tanto que sepan, porque a mí se me ha dicho, a mí nada me un cabrón que tenga estudios, si me va a faltar. A mí nada me que tenga un cabrón que tenga estudios, si porque tiene estudios, ya no vamos a enfocar la cuestión, o sea, si lo mando aquí, no vas a la computadora. No, yo quiero personas que digan, no, pues a ver, que chequen el personal, que vean la capacidad de la gente, que la estación esté funcionando. O sea, que si hay un problema lo solucione, no que me diga, no, pues ahí chequenlo abajo y no. Entonces, a veces hay muchas personas ahí en Pemex que casi nadie tiene estudios. Casi la mayoría de los jefes o supervisores son personas que llegan desde, así como yo, desde que empecé a lavar baños, hay bombas, jefe de piso y así. ¿Y qué tal le va a Pemex? ¿Cómo ves que funciona la compañía? Bueno, pues le va muy bien, la verdad. Entonces, bueno, ahí ya no me he metido más a fondo. A veces yo digo, no, chinga, llega la pipa y le ganamos $1.30, pero los sueldos son tantos y tan solo de luz pago tanto, predio de tanto, al palacio tanto y tanto. ¿Y qué tal? Pero me refería no a ganancias. ¿Cómo opera la compañía en general? ¿La estructura? ¿Opera de manera adecuada? ¿Hay prácticas de corrupción? ¿Hay tratos bajo el agua? Pues mira, Sea honesto, sea honesto. le Vamos a acusar. voy a ser sincero. Lo borramos, entonces. Arriba en las oficinas, nosotros casi no tenemos acceso a nada. Muchos también, le voy a decir por qué no quieren esperarse. Las despachadoras estas de aquí de Valle, jodidos, se llevan entre 1,000 y 1,200 diarios. 6 horas. Jodidos. Y estoy hablando pobremente. Los de Ciudad de México o ciudades de zona más ricas ganan un billete. No tienen seguro, no tienen sueldo. ¿Ustedes creen que por pura propina están ahí? Pues obvio no. Hay mucho business, hay mucho vale. Ahí te voy. Ese es el detalle. Es que yo entiendo tu postura. Yo entiendo la postura y es una postura muy actual. Hoy día la gente premia más la eficacia que la preparación muchas veces. Pero eso no siempre es conveniente, porque la preparación de una persona profesional no solo es una preparación técnica, también es una preparación que tiene que ver con cuestiones morales, principios éticos. Pregúntame por qué. Vamos a dejar tu trabajo en paz. Yo no lo conozco y ya no quiero que hablemos de eso. Tú pregúntame por qué. Lo mismo te podría argumentar algún funcionario del municipio de Valle de Chalco. Yo aquí no quiero gente preparada. Yo quiero gente movida, que sepa resolver las cosas. También en el municipio de Valle de Chalco hay mucha gente sin estudios y preparación. Sí. ¿Y cómo son las cosas en el municipio? ¿Cómo son las cosas en el ámbito gubernamental? A ver, Pues, yo por eso les insisto mucho a mis alumnos. A ver, muchachitos y muchachitas, aquí venimos a recibir conocimiento, desde luego que sí, pero no nada más datos. La idea de la educación es una formación integral que también nos permite generar y desarrollar aptitudes, actitudes, principios que urge desarrollar en la sociedad que vivimos. Entonces, a ver, yo no niego que probablemente una persona sin estudios pueda llegar a ser igual de eficaz o más eficaz que una persona preparada. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿no será acaso que las personas preparadas probablemente podrían llegar a tener algo que está haciendo falta en la sociedad? ¿No será que esta tendencia de buscar la eficiencia en lugar de la preparación será un factor a tomar en cuenta para entender la realidad social que vivimos? Esta realidad, y no estoy diciendo que los profesionistas todos sean intachables e íntegros, porque sabemos, por ejemplo, cómo se las gastan algunos profesionistas. Hay incluso prejuicios generalizados al respecto de abogados, por ejemplo. ¿No? Sin embargo, creo que entonces ahí tendríamos que extender la reflexión y decir, ok, si entonces de eso se trata la educación, y no solo de recibir la formación técnica, instrumental, y aún con personas capacitadas en el ámbito académico, las cosas no marchan bien, ese problema entonces también tiene que ver con la educación que están recibiendo los profesores. Pues Es un problema de fondo. Yo voy a decir que yo en lo personal, pues a ver, me obligó la empresa. Al principio yo decía, pues,
como, ¿para qué voy a estudiar, no? Si, pues la verdad, ¿no? Una vez dije a mi patrón, si no liquide, pues no, cuesta tu cabeza, ¿no? Prefiero estudiar que estudiar. Pues. Yo cuando dije, no, pues estudiar, bueno. Hoy en día, pues, como que te abre la mente. Hoy en día, como que dices, no, pues aprendes cosas nuevas. Porque llegar al trabajo es estar en el trabajo y no hay, así como ahorita, convivir, socializar con la gente. Porque ahí te lo prohíben. Ahí llegas arriba y no puedes ni salir, güey, no puedes ni ir acá, güey, porque tienes la llave y todo el dinero. No puedes, con los despachadores nada más te dan el dinero y todo, te dan su corte, viene la Panamericana, la fajilla, viene la global, la fajilla, dicen, y te vas a la otra estación. Es todo tu chamba. Y a veces es aburrido. Y ya que entré aquí, qué bueno que los compañeros, los otros, pero como que te revive, te anima, como que dices, sí, no, es una etapa que me salté, porque yo me la salté en sí. Pero yo cuando iba a la prepa 1, llegaba el profe y el que quiera aprender, el que quiera escuchar, bienvenido. Pero no nos dejamos hacer, pues ahí no había uniformes, viejas tatuadas, aretes. El profesor daba su clase y de 30, nomás 12 se le llevan, además, para afuera, aquí, allá, donde quiera. Entonces yo era de esas personas que, sí. Y como te daban chance de estar en el otro año y, pues, y luego la vas pasando, hasta que ya cuando estás en cuarto dices, debes tantas materias, ya no puedes continuar. O las pasas o a ver qué haces. Pero te dejan ser. Pues no aprendes, así como ahorita que usted que me enseñó historia o geografía o la maestra María que me enseñó composición lectora, pues sí es cierto, ¿no? O sea, qué bonito es saber que tal persona hizo esto, que los telescopios, yo no sabía que había telescopios ahí arriba, que fue creado por tal persona, o sea, la historia, o sea, todo lo que uno va aprendiendo, que hoy en día pues ya sería lógico, ¿no? Que no aprendiera, ¿verdad? Pero es bonito, como que, o sea, ya no fui tanto por querer terminar, sino por querer aprender el conocimiento. Qué bueno. Entonces dije, bueno, la uni también, a lo mejor ellos me obligan a la administración, me interesa estar ahí para ver si es también algo teórico, algo bonito, ¿no? Pero pues, antes está más como que aprende y convive. Eso está muy bien. Bueno, para ir, son muchos temas los que han salido a raíz de esta discusión. ¿Se valdría la pena irlos registrando para que después los hablemos y los platiquemos con calma, que no sea tan disperso también lo que estamos haciendo? Por ahora creo que es momento de concluir y ya no usaste tu pizarrón otra vez. No, es que mejor para la siguiente sesión, porque en la siguiente van a ver cómo se les mando todo. Vamos a pensar las alternativas de justicia que hay y pues de eso tratará nuestra siguiente sesión, ¿sale? Ayúdenme nada más a acomodar ahí lo que quedó, por favor. No mismo. ¿Quién se le va a llevar? profesor. Coman ustedes. No como. Que yo funciono como usuario. Tengo panel. Tengo panel. No hay problema. No es cierto. Así es. Híjole, ahora sí ya nos dejó el chistecito. Encima de la coca. Vale 43 pesos, dice ahí. ¿Cómo se llegó a asociar hasta aquí? Sí, ¿por qué? Esto, pues alguien se lo lleva. ¿Quién lo quiere? ¿Quién dice yo? Pues ¿cuántas son? Todos, vamos. Llévatelas. Ay, pues de una vez nos las comemos. ¿Cómo te das cuenta? No, es que yo de por sí, como no me estoy sentado y como puedo hacer desde la calle, ya voy bien gordito ahora sí. A ver si les puedo echar una luz. Es que es el tema de ojo por ojo, creo que se puede simplificar más, incluso hasta verlo de forma matemática. Simplificar no que de verdad. Sí, de veras, porque, bueno, por lo que vimos, yo lo veo con ciertas reglas generales, como atacar o perdonar, la influencia que tiene. Es que mira, esos temas sociales, no, yo pienso, no se pueden ver de esa forma, porque surgen muchos problemas a partir de eso, ¿vale? Temas muy importantes. Ahorita vimos, muy bien, y todo va involucrado con eso. O sea, si hablamos por dar, vamos a hablar, y para eso tenemos que hablar con respecto a las personas. Hoy vamos a hablar
televisor. ¿Vale? Que está así. ¿Qué están los audífonos? Aquí ¿Qué se es el trata televisor? de televisor. Todos con Mira texto eso, de. mira eso. Hay que tomar en cuenta el sector, todos con texto de. ¿Saben? Hay que tomar en cuenta Gracias por el mensaje. No, porque ahora sí, por favor, mandar la tarea. Sí, en el grupo. ¿Vale? Sí, como yo me voy a las 7, todos tienen mucho curso de 2, 3, 4 de también el investigo y porque ¿Qué es la la química química? de la química no la tengo. Ok, Y la física tampoco, pero trato. ok, sí, mira. Voy a enviar ahorita en casa con los ejercicios. No sé cómo lo sé, ¿vale? Si no puede, por favor, un mensaje. Oye, no le entendían esto, ¿por qué era así? ¿Vale? Lo que quiero es que no se queden con las dudas porque si les voy a enseñar tabla periódica o les voy a enseñar varias de esas cositas, sí necesito que me entiendan un poco más porque si no se me va a quedar bien. ¿Vale? Sí, también, por ejemplo, si me lo envían, también puedo, o sea, que en internet, como dices, ahí también le puedes buscar y ver que Sí, pero lo importante es que la entiendan. yo la hago. ¿Sabes? Por lo menos que tengan Realmente, no, amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Guillermo Iván. Vale, Guillermo. Nos vemos. mañana, Hasta mañana, profe. ¿Qué le pareció? interesante. ¿Interesante? Interesante. A lo mejor no puedo venir todos los días, pero. Sí, no se preocupe. Bueno, cuando pueda, quedamos. Y si le interesa, si tiene duda por algún tema, igual podemos discutirlo. Perfecto. Sí, Bien, hasta mañana. Hasta mañana.